Muy buenas tardes a todos. En nombre de Eurodrag Laboratorios, quiero dar la bienvenida a todos los participantes y agradecerles por la gran acogida en el seminario de hoy. Soy Iván Villalba, responsable del mercado latinoamericano, y tengo el placer de presentar nuestra charla de hoy titulada Manejo del asma en tiempos de COVID-19. Un tema alineado a la coyuntura actual, el cual nos permitirá conocer las mejores prácticas de prevención y tratamiento para pacientes asmáticos. Me acaban de informar, acabamos de ver, que tenemos más de 200 asistentes virtuales en este webinar, desde varios países latinoamericanos, como es Colombia, México, Bolivia, Chile, Ecuador y algunos países de Centroamérica. De nuevo, muchísimas gracias a todos y espero que sea de su interés. Recordarles que podrán formular y enviar sus preguntas a lo largo de la sesión, haciendo clic en el icono Q y A que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar el seminario, estas preguntas serán respondidas. Nuestro expositor invitado es el doctor Ignacio Ansótegui. El doctor Ansótegui actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Alergia e Inmunología del Hospital Quirón Salud en Vizcaya, España. También es presidente de la Sociedad de Alergia del Sur de Europa, tesorero de Interasma, profesor internacional en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey y fue presidente de la Organización Mundial de Alergia hasta enero de este año. Sin más preámbulo, doy paso al doctor Ansótegui. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a Eurodrag por esta invitación para hablar sobre un poco este tema que nos concierne ahora a todos con la pandemia de COVID. Y el título, efectivamente, es ¿cómo vamos a manejar nuestros pacientes que tienen asma? Voy a compartir la pantalla para poder empezar con la presentación. Muy bien. Espero que se vea bien todo y sin más preámbulos vamos a comenzar. A ver si me pasa la... Muy bien. Bueno, esta es una imagen de hoy sacada del dashboard de la Organización Mundial de la Salud, en la que podemos ver que ya en esta pandemia tenemos 4.218.212 casos confirmados y casi 300.000 muertes en el mundo. Ya simplemente el día de hoy ha habido con más de 81.000 nuevos contagios de nuevas personas que están infectadas. Y estos son solamente los datos que obviamente la Organización Mundial de la Salud recibe de los distintos gobiernos. Lo que quiere decir es que seguramente tendremos más, porque no siempre todas las personas han venido contabilizadas. Y quisiera también mostrar este cuadro que es válido hoy, es válido porque se va modificando constantemente. Esto es un flash a día 11 de mayo en el que nos muestran los diferentes países. En azul tenemos aquellos que están en una fase ahora descendente, que están poco a poco bajando lo que es la curva, y en rojo, en naranja, están aquellos países. Como ven, vamos a poner el ejemplo de Corea del Sur, que lo tenemos, que está teniendo un nuevo caso. Había sido uno de los primeros países que no había controlado bastante bien el inicio de su epidemia en Corea, y sin embargo ahora ha vuelto a salir un nuevo foco a pesar de todas las medidas. Y esto es lo que nos vamos a poder encontrar a lo largo de lo que va a ser esta pandemia. Cuando volvamos otra vez a relajar un poco las medidas de aislamiento, pues seguramente tendremos nuevos picos, y hay que tener en cuenta que esto lo tendremos durante bastante tiempo hasta que tengamos un tratamiento que sea eficaz y un tratamiento que nos permita o bien inmunizar a todo lo que son las personas cuando tengamos una vacuna o bien tengamos un tratamiento adecuado.
Y sin ir hoy mismo, el director de la Organización Mundial de la Salud nos ha explicado que tendremos que convivir con este virus durante mucho tiempo y en esta fase de aumento y disminución de nuevos casos. Bueno, realmente el 30 de diciembre del 19 es cuando se vio el primer caso, se reportó el primer caso de infección por coronavirus. El día 7 de enero se aisló el virus. El 12 ya se obtuvo la secuencia genómica del mismo. El día 21 de enero se pensaba que los murciélagos era el origen potencial de esta pandemia, de este virus. El 23 ya la ciudad de Wuhan viene cerrada porque los datos así lo indican y es el primer confinamiento que realmente, aunque ha pasado muy poquito tiempo, nos parecía que era algo lejano, que no nos iba a ocurrir y sin embargo ahora estamos prácticamente en situación muy parecida a lo que ellos vivieron. La emergencia sanitaria se declara el 30 de enero y luego ya se descubre exactamente cómo es y todo lo que es las características del virus y se le pone nombre el 11 de febrero. También, finalmente, se conoce cuál es el receptor fundamental que utiliza este virus para poder infectar las células, que son las células AC2. Bueno, sabemos que es un virus que pertenece a la familia de los betacoronavirus. Está, como lo ven, en esta gráfica y aquí comparte las características de virus que ya causaron síntomas muy parecidos hace unos años y también como el MERS que surgió en Medio Oriente y que es otro tipo de coronavirus. Lo que pasa es que el que tenemos ahora realmente tiene una característica muy especial, es que infecta a las personas, estas personas no saben que están infectadas y antes de manifestar síntomas pasan durante bastantes días, independientemente de si van a ser asintomáticos o van a tener una clínica muy abrupta. El problema es que van a tener ese periodo de infectividad. Bueno, el virus tiene una serie de proteínas que son muy importantes. La proteína S, que es la proteína Spike, que es la que va a reaccionar con las células AC2 y es la que realmente va a favorecer la entrada posteriormente dentro de la célula. Luego otras proteínas importantes son las proteínas de la membrana, las proteínas de la nucleocápside y la proteína E de envelope. Y sabemos que es un virus RNA de cadena única. Bueno, vamos a ver cómo infecta el virus. Vemos que el virus por esta proteína S se une a estos receptores que están en la superficie celular y entonces viene endocitado el virus. Posteriormente, con las características del virus, se fusiona y empieza a pasar prácticamente dentro de lo que es las estructuras de la célula, porque el objetivo es formar una serie de complejos donde el virus se va a posicionar para que pueda hacer la replicación, la formación de nuevo material y vamos viendo los pasos como posteriormente todas estas proteínas se vuelven a unir con este material genético, se vuelven a crear los viriones y finalmente salen de la célula. Esto es un mecanismo que lo comparten muchísimos virus. La característica de este virus es que además las proteasas son unas proteasas que están muy frecuentes en nuestro organismo y son los que facilitan la progresión y la penetración de este tipo de virus. Vamos a revisar un poco cómo es la defensa normalmente ante un virus. Sabemos que un virus infecta una célula y entonces esta célula empieza a producir interferones de tipo 1, que son el alfa y el beta, y además empiezan a enviarlos también, no solamente de forma autocrina, sino también paracrina, es decir, a las células que tienen alrededor, como avisándoles, ojo que puede venir una infección porque este interferón va a activar los mecanismos de defensa.
Y posteriormente este interferón es responsable de la inhibición de la síntesis de nuevas proteínas virales, también tiene mecanismos para degradar el RNA vírico y también inhibe la expresión genética y que se vuelvan digamos, a conformar los nuevos viriones. Entonces, esta es la estructura genética y podemos ver que la primera parte, la ORF1A, la ORF1A y la ORF1B, son fundamentalmente aquellos que nos van a hacer que el virus haga todas esas funciones en la célula que hemos visto, pero vemos también que a la derecha una multitud de bases que codifican otra serie de estructuras, y estas estructuras son las que van a luchar contra nuestro sistema de defensa de los interferones y lo van a bloquear. Así que en esta diapositiva vemos en la parte izquierda en rojo todas las proteínas y estructuras del virus que van bloqueando estos mecanismos en los que se tenían que producir en condiciones normales los diferentes interferones. Entonces, el virus, por una parte, infecta, pero es que además bloquea los sistemas de defensa. Y luego vemos que cuando el propio interferón va a activar más mecanismos de defensa, en el complejo STAT viene también bloqueado, como vemos aquí con estas estructuras en rojo, y acaban haciendo que el virus gane, digamos, esta batalla. Por eso esta presentación, esta diapositiva, nos muestra realmente la importancia del momento en el que el interferón realmente da la respuesta. Si nosotros tenemos en la parte superior una respuesta temprana de interferón, vemos que se va a controlar la carga viral y además los linfocitos van a volver a cifras normales y ese pico de citoquinas inflamatorias que en todo caso se producen van a ser controladas. Y esto es lo que nos va a causar o casos asintomáticos o casos normalmente leves. Sin embargo, si la producción de este interferón es más tardía, y esto puede ocurrir perfectamente por estos efectos que tiene el virus que va bloqueando estas estructuras y no nos permite una defensa adecuada, la carga viral es muchísimo más grande y además vemos que los linfocitos bajan, pero sobre todo tenemos una gran producción de citoquinas inflamatorias. Las citoquinas inflamatorias que son las que nos van a producir la parte, a veces las mayores complicaciones en nuestros pacientes. Y obviamente, dependiendo de la fase, es cuando nosotros podemos utilizar diferentes mecanismos contra el virus, como puede ser el uso de antivirales o bien el uso de sustancias o de antiinflamatorios, bien bloqueando distintos digamos, mecanismos con anticuerpos monoclonales u otras sustancias. Entonces, vemos que la primera parte es una respuesta inflamatoria que está regulada, que es protectiva, que la replicación vírica no es tan importante porque se ha producido el interferón de forma rápida. Hemos dicho que se producen las citoquinas, pero realmente en una forma realmente moderada. Todo esto nos hace que vengan los diferentes mecanismos patológicos y al final tengamos una inmunidad protectiva y el paciente obviamente salga bien hacia adelante y supere esta infección. Sin embargo, en los casos en que este interferón ha sido tardío, la inflamación es muchísimo mayor y además la liberación de citoquinas proinflamatorias es realmente gigante. De hecho, se conoce como tormenta de citoquinas. Todo esto se acompaña además de un daño prácticamente también en los linfocitos T y dan unos linfocitos T subóptimos y también una respuesta anticorpal deficiente. Al final podemos tener los diferentes cuadros, como el cuadro de distrés respiratorio severo y en algunos casos la muerte. Y esta lucha que tenemos entre los interferones y los virus es el primer paso, pero es uno de los más importantes en esos momentos iniciales. Uno podría pensar, bueno, pues le damos a uno interferón en estos momentos externamente. El problema es que no sabemos cuándo se contagia. Cuando nosotros ya los vemos porque vienen con síntomas, todo esto ya ha pasado. Ocurre normalmente 7 días antes de que empiecen a manifestar los síntomas.
El caso es que el virus, en aquellos pacientes que luego van a ser críticos, va a permanecer con unos niveles de replicación muy altos, que lo tienen en color naranja. En los casos severos va a tener también niveles muy altos y posteriormente van a declinar y finalmente se controlará, pero ya después, como vemos, de bastantes días, y la fase asintomática o leve va a ser la que se controla prácticamente en una semana y van a ser, en todo caso, síntomas leves. Es muy importante, como hemos dicho, que el receptor de las células para el virus son los receptores ACD2 y vemos que están prácticamente muchos órganos. Están, obviamente, en los pulmones, es donde realmente nos causa los mayores problemas iniciales. También está en riñones, también está a nivel cardíaco, que nos puede dar problemas obviamente a nivel de este órgano, nos puede dar diarrea porque también está en intestinos y vemos también que está sobre todo en los endotelios. Y esto es muy importante porque los fenómenos tromboembólicos es otra de las grandes consecuencias que tiene la infección por este virus. Entonces, si nosotros hacemos y vemos las fases, podemos dividir el cuadro en 3 fases. Una primera fase de periodo inicial, en el que sobre todo es la lucha y el virus está alto y que puede ir en mayor o menor grado, obviamente, reduciéndose. Tenemos una fase intermedia donde ya en los pulmones se está creando y es una fase de lucha donde podemos tener síntomas respiratorios en mayor o menor grado. Y finalmente la fase inflamatoria en el que podemos tener los cuadros respiratorios graves, el fallo cardíaco, etcétera. Vemos que en la primera fase podemos tener una bajada que si no se recupera va a ser signo de mal pronóstico, una linfopenia. Ya en la fase 2 podemos tener los signos que vamos a ver sobre todo en los escáneres a nivel pulmonar y finalmente en los de tormentas de citoquinas vamos a poder medir valores de laboratorio, incluir también que vamos a poder valorar, por ejemplo, los niveles de interleuquina 6, el dímero D, la ferritina, la troponina, etcétera. Son marcadores que están asociados a un pronóstico de mayor gravedad del cuadro. Y quisiera también añadir esta fase, la fase procoagulante por el efecto que tiene directamente sobre el endotelio y sobre los sistemas de coagulación, y esto nos va a ayudar también a cómo tenemos que intentar tratar estos pacientes. En la primera fase es cuando los antivirales tienen una función mayor, pero también sabemos ahora que en las fases donde hemos visto que permanece la carga viral muy alta se pueda dar también a lo largo de todo el periodo. Los medicamentos antiinflamatorios en los que obviamente van a ser importantes cuando empieza esa tormenta de citoquinas en mayor o menor grado y hemos añadido también dar heparina de bajo peso molecular prácticamente en el momento que tenemos la infección para intentar prevenir todos esos fenómenos tromboembólicos. ¿Cómo podemos hacer a nivel de laboratorio? Bueno, en la línea punteada vemos que es el inicio de los síntomas, pero ya desde días antes vemos en azul que es una PCR que se ha podido verificar en el exudado nasofaríngeo. Tenemos en color rojo que se puede aislar el virus en el tracto respiratorio, en color violeta que se puede obtener por PCR de lavado bronquialveolar, pero incluso empieza a aparecer también en el nivel de heces que va a permanecer durante más tiempo y posteriormente, ya a partir de una semana de que empiezan los síntomas, vamos a poder observar las respuestas de defensa del organismo, como son la producción de anticuerpos IgG e IgM. Los anticuerpos IgM conjuntamente con los IgA son los primeros que van a aparecer, aunque en algunos pacientes se ha visto que prácticamente esto es muy cercano la M de la G, lo que es el viraje a la positividad, y es como se hacen los diagnósticos. Y esta diapositiva es realmente muy ilustrativa porque en la segunda parte vemos, independientemente del grado en el que vaya a cursar la infección por COVID, vemos en color rojo el tiempo en el que los pacientes son altamente contagiosos.
todo ese periodo rojo que, como ven, empieza en todos los casos antes de cualquier tipo de síntomas, ya el paciente es contagioso y obviamente en aquellos que van a ser críticos van a permanecer realmente contagioso por esa gran carga viral que va a tener. Obviamente, en estos momentos, incluso antes de los síntomas, si hiciésemos una PCR, podríamos detectarlo, tanto en los casos asintomáticos como en los casos ya más graves. Y no es, como hemos dicho, la formación de anticuerpos, sobre todo de IgA y IgM, normalmente hacia el día 7, una semana después de los síntomas, y posteriormente la formación de inmunoglobulinas G, que nos va a permitir también ver más o menos en qué estado el paciente va en el curso de su enfermedad. Y he traído esta diapositiva simplemente porque es algo nuevo. Hay que tener en cuenta que muchas de las publicaciones que vamos a mostrar en algunos días son tan recientes que ni siquiera han tenido revisión por parte editorial, porque quizá por la premura muchas de las revistas médicas nos están publicando artículos y posteriormente harán la revisión, pero lo importante es tener la noticia. Lo que sí vemos es que prácticamente lo que dice este artículo es que en vez de utilizar los exudados nasales, nasofaringeos, el utilizar la saliva puede ser un buen método y eso facilitaría muchísimo también la toma de muestras, porque vemos que incluso la saliva se muestra con unos factores de detección un poquito más sensibles. Y en este estudio, en el que incluso se han utilizado también los propios personal sanitario para probarlo, se ha visto que la toma de muestras es mucho más coordinada, en cierto modo, tiene menos variabilidad en saliva que lo que obtenemos en el exudado nasofaríngeo. Obviamente la técnica tendrá que mejorar, pero ayudará mucho a poder hacer el diagnóstico en nuestros pacientes. El caso es que aquí tenemos un poquito representado cómo es otra vez el cuadro. El virus va a ir bajando si nosotros vamos a ir controlando, al mismo tiempo que creamos los mecanismos de resolución y de defensa. Hay que tener en cuenta que se forman las inmunoglobulinas G, pero hay algunas inmunoglobulinas G que pueden tener una función A, de que lo que hacen es facilitar incluso la progresión, y entonces no siempre todos los anticuerpos que se van a producir van a tener un factor protectivo. Lo que sí tenemos hoy, a día de hoy, es que parece ser que incluso gente asintomática sí que parece que tienen una protección. Esta es una pregunta que se hace constantemente toda la gente. Bueno, tendremos una vacuna y esa vacuna que tengamos va a darnos protección. ¿Y cuánto tiempo? No lo sabemos. El virus es nuevo. Se espera que dé por lo menos unos cuantos meses, pero tenemos tantos tipos de vacunas en proyecto, pero eso habrá que ver. Y habrá que ver que no se produzcan con esas vacunas ninguno de los anticuerpos que sean facilitadores. Obviamente, poco a poco la IgM va a ir bajando y la IgG nos va a dejar ese recuerdo para que nos va a servir para detectar a nuestros pacientes y ver mecanismos como hay anticuerpos que van a ayudar, aparte de los neutralizantes, a formar mecanismos celulares citotóxicos dependientes de anticuerpos que van a ayudar a controlar la infección. Bueno, esto vamos ya a cambiar poco a poco, de ver un poco lo que es el virus, lo que nos ocasiona, y empezamos ahora a ver cómo afecta a nuestra actividad clínica diaria. Y podemos ver en esta representación en mano izquierda los diferentes trabajos que hay y los diferentes riesgos de tener infección. Obviamente vemos que, por ejemplo, un higienista dental está entre los que tienen mayor riesgo de poder ser infectados. Por ejemplo, un conductor de autobús puede estar en un grado intermedio, y los economistas que no salen de casa. Pero, curiosamente, también han publicado las 1000 actividades que tienen riesgo, y vemos que ya en la página 3, es decir, entre el 21 y 30 de esas profesiones, aparecen los alergólogos e inmunólogos, que tienen un riesgo de un 80%. Es decir, realmente el contacto con los pacientes, con aquellos que tienen más, son los que más riesgo tienen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un servicio de alergia, de inmunología clínica, en un servicio donde tengamos también
riesgo de tener pacientes que ni siquiera ellos sepan que puedan estar contaminados. Cuando tenemos pacientes con un alto riesgo de contagio, pero que tienen pocos síntomas de asma, podemos hacer telemedicina, podemos dar consejos para ver cómo evoluciona el paciente. Sin embargo, si tiene riesgo de asma con una cierta gravedad o que tiene un pronóstico incierto, necesitamos verlo, a pesar de que pueda tener riesgo alto de COVID. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Visitarlo, obviamente, con todas las medidas de protección adecuadas. Si además no tienen riesgo de asma y tienen poco riesgo de COVID, también haremos telemedicina, pero si tenemos bajo riesgo de COVID, pero tenemos este asma que puede estar no controlado, obviamente que también con todas las medidas adecuadas veremos a estos pacientes. Y la pregunta, bueno, los pacientes que tienen asma y alergia, bueno, ¿cómo va a ser un factor protectivo? Bueno, en este artículo publicado el 30 de abril en el JACI vemos que todo depende, uno de los factores es la cantidad de receptores AC2 que pueda tener las personas y las condiciones que hacen que aumenten o disminuyan. En este punto podemos decir que la hipertensión, la diabetes y la obesidad son factores que incrementan la expresión de estos receptores para el virus y, sin embargo, la alergia, tanto la rinitis como el asma alérgico, lo que nos hacen es disminuir estos receptores. Así lo vemos en esta gráfica del mismo artículo, como en los pacientes que tienen algo de asma y están sensibilizados a la IgE, es decir, que tienen una respuesta alérgica, tienen menos receptores y todo esto ocurre en el grado de atopia y en el grado de asma. Y vemos que cuanto más alta sea la sensibilización, menos receptores. Cuanto más alérgico sea el paciente, menos receptores y por lo tanto, teóricamente más protegido para el COVID. Bueno, esto es un poco lo que también se va observando. Incluso cuando se hacen provocaciones nasales, aquellos que son alérgicos vemos que tienen menos receptores. Recientemente, y de hecho yo creo que hoy o mañana va a estar ya colgado en la página de la revista de la Organización Mundial de Alergia, hemos publicado este artículo en lo que hacemos cómo tratar los pacientes agudos en la época del COVID. Y lo primero que decimos es que los nebulizadores sabemos que pueden dispersar las partículas del virus salado y permanecer incluso 30 minutos. Y esto es porque creamos aerosoles con los nebulizadores. Entonces hay que tener en cuenta que esto puede ser un peligro para todas las personas que están en ese ambiente donde se hace una nebulización y, por tanto, lo vamos a evitar. Vamos a evitarlo todo lo posible, excepto que sea un caso de riesgo mortal. Entonces se va a poder utilizar porque deben tener ese caso. Si no, vamos a reemplazar todo el tratamiento con nebulizadores por tratamientos con broncodilatadores MDI y utilizar cámaras espaciadoras. Además, en el artículo, que también lo van a poder ver, tenemos los diferentes grados a la hora de actuar sobre nuestros pacientes, aquellos pacientes que están en riesgo de muerte por los síntomas, aquellos que tienen un cuadro de asma grave y aquellos que tienen un cuadro de asma leve moderado. No voy a entrar en todos los detalles, pero porque esto lo pueden descargar, pero por ejemplo tienen cómo va a ser el manejo de los pacientes cuando tienen un asma medio moderado, leve moderado, y cuáles son lo que tienen que hacer para sacar estos pacientes adelante, incluyendo los que cómo hay que evaluar al paciente para ver que está aumentando su gravedad y en ese caso aplicar el criterio de manejo de los pacientes graves. Como hemos dicho, sobre todo lo que se ha modificado del clásico esquema es recambiar esos nebulizadores por lo que hemos dicho son broncodilatadores MDI. Además, veremos cómo un paciente nos va evolucionando bien o qué es lo que ocurre cuando un paciente tiene poca respuesta, no está respondiendo bien a la medicación y cómo se puede complicar. También recientemente publicamos este artículo conjuntamente con Mario Moraes de Almeida y
lo que vimos ya hace prácticamente varias semanas que publicamos este artículo es que no hay mayor riesgo de infección por COVID en aquellos pacientes que tienen asma y alergia, que además es importante que todos los pacientes mantengan su medicación de control del asma y que no tengan que hacer ni de cambiarla ni disminuirla, tienen que hacerla exactamente como se les había prescrito, así como la medicación de la rinitis alérgica. Para poder tener una respiración adecuada y un buen control del asma es importantísimo que tratemos la vía aérea superior y por lo tanto tampoco tenemos que dejar ninguna de las medicaciones para la rinitis alérgica. También hemos publicado conjuntamente con ARIA y con la Academia Europea prácticamente lo mismo. En este caso es el uso de los corticoides intranasales en la rinitis alérgica y hay que continuarlo, porque además el parar estos tratamientos puede mezclarnos los síntomas de alergia con una posible infección de COVID y como aumentamos la cantidad de estornudos, aumentamos la cantidad de, digamos, de problemas propios de la rinitis, podemos incluso ayudar a que se disperse más. Por lo tanto, la medicación de la rinitis tiene que ir dada en las condiciones en las que el paciente la estaba tomando. Es muy interesante también el position statement de la Sociedad Canadiense del Tórax, en el que ya dice exactamente lo mismo, y esto es prácticamente unánime en el mundo de todas las academias y sociedades, que se recomienda que se mantenga el manejo de los pacientes y que se sigan las guías adecuadas para el tratamiento. De hecho, hay que tener en cuenta que en estos pacientes los esteroides inhalados son seguros. Y vuelven a decir lo mismo, los pacientes que tienen asma no tienen un mayor riesgo de tener la infección por coronavirus y aquellos que finalmente vienen contagiados no van a tener un mayor riesgo de que su cuadro sea más grave que los que no son alérgicos o asmáticos. Y bueno, vamos a ver qué novedades tiene GINA. GINA realmente es la iniciativa global para asma, que es con la que nosotros nos manejamos un poco para hacer el control del asma apropiado. Y ya también ha hecho un apartado específico para el asunto de la infección por COVID. Y se dice que los pacientes tienen que continuar tomando sus prescripciones, sus medicinas prescritas para el asma, porque además si paramos los tratamientos inhaladores, podemos incluso poner a un paciente en una situación de riesgo y esto puede ser peligroso. Además, daremos un plan de acción escrito a nuestros pacientes para que sepan cómo actuar si se incrementan, los síntomas, cuando necesitan atención médica, si necesitan cambiar en algo la medicación y, por supuesto, evitar los nebulizadores. Como ya hemos comentado, estos nebulizadores que pueden ser creadores de aerosoles y facilitar muchísimo la propagación del virus. Obviamente, también se intentan evitar las espirometrías, sobre todo en aquellos pacientes que sabemos que tienen una probabilidad alta o tienen probabilidad de estar infectados por COVID. En algunos casos podremos hacer alguna espirometría que sea urgente y que sea indispensable, pero obviamente cuando no sospechemos que tiene COVID y siempre quien haga la espirometría, nuestro personal sanitario, tiene que estar completamente protegido para prevenir un posible contagio. Y por lo tanto hay que seguir todas las reglas estrictas de procedimiento de control de infecciones para poder hacerlo y utilizar todo el material protectivo adecuado. Bueno, ¿cuál fue el gran cambio que hizo GINA en 2019? Aquí ha habido un gran cambio, sobre todo de manejo. Hasta este momento siempre se decía que como medicamento de rescate lo que teníamos que tener eran los broncodilatadores de corta acción, los clásicos salbutamol, etcétera. Y, sin embargo, esto ha cambiado. Y ahora ya lo que se dice es que hay que dar un tratamiento controlador, porque sabemos que dar SABAs solos, es decir, dar broncodilatadores de acción corta solos
pueden dar una regulación negativa del receptor beta, puede disminuir la broncoprotección, podemos tener una respuesta de rebote hiperreactiva y además puede que los broncodilatadores nos vayan perdiendo la cantidad o, digamos, la eficacia, la respuesta. De hecho, muchos de los pacientes cuando llegan a urgencias ya vienen con esta cantidad de broncodilatadores en el cuerpo y no son capaces de abrir la vía aérea. Además, podemos incrementar la inflamación de la vía aérea. Y sabemos que aquellos que tienen altas dosis de SABA tienen mayor riesgo de acudir a unas urgencias e incluso tienen mayor riesgo de muerte. Incluso se habla de cuando se da un SABA solo, algunos casos de muerte súbita por el efecto paradójico del receptor. Bueno, por lo tanto, en GINA ya no se recomienda dar el beta-2 de acción corta únicamente. Siempre hay que hacerlo conjuntamente con medicación controladora y realmente esto nos hace un manejo mejor del paciente. Así vemos que prácticamente todos los pacientes se les da un inhalador de corticoide conjuntamente con un formoterol. Entonces, esto es el tratamiento, sobre todo en adultos y adolescentes a partir de 12 años. Y es como nosotros utilizamos prácticamente, y esto es lo que ha cambiado en el manejo del asma en todos nuestros pacientes. En niños más pequeños continúa utilizándose los agonistas beta de acción corta, pero ya en aquellos que son mayores de 12 va a ser la asociación que hemos comentado. Esto fue el gran cambio, sin lugar a dudas, de GINA 19 y que obviamente continúa en el año 2020. Pero es que además las guías ahora lo que incorporan es en qué escalón tenemos que empezar cuando vemos a nuestros pacientes. Es decir, ¿cómo tenemos que empezar? Bueno, pues aquí ven que se han añadido cómo tenemos que evaluar los pacientes y dependiendo, por ejemplo, si tenemos que los síntomas dan en estos días y da más con asma una vez o más, ya partimos en el estado 3. Si tenemos 2 veces en el mes, partimos del estado 1. Es decir, el escalón va a depender de los síntomas y no tenemos que empezar siempre por el 1, empezaremos por cuál es el nivel suyo adecuado. Y lo mismo en los niños de 6 a 11 años. Entonces, hay que tener en cuenta que el formoterol tiene también unas dosis máximas y cuando está asociado con budesonida se recomienda que la dosis máxima recomendada no tiene que superar los 72 microgramos, sin embargo, en las combinaciones con beclometasona no tiene que superar los 48 microgramos. Y también nos proporciona esta revisión de GINA cuáles son los valores de corticoides que tenemos que considerar que son bajos, medios o altos. Hay que tener en cuenta que estas gráficas que vamos a ver, que las vamos a pasar rápidamente, no es una tabla comparativa entre ellos, es simplemente cuando nosotros decimos qué es una dosis baja, qué es una dosis media, qué es una dosis alta de corticoide para que lo tengamos como guía. Además, obviamente, las medicaciones disponibles van cambiando en los diferentes países. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los pacientes van a estar bien con bajas dosis de corticoides inhalados. Es verdad que nosotros tenemos una variabilidad enorme, el asma es variable por definición y esto nos va a afectar entre los pacientes y entre los tipos de respuesta y realmente son pocos los pacientes que los vamos a tener con dosis muy altas de corticoides inhalados. Y entonces aquí vemos como en adultos y adolescentes una dosis, por ejemplo, si ponemos la budesonida hasta 400 es baja, de 400 a 800 es media y más de 800 es alta. Y así tenemos todo. Volvemos a decir, no son equivalencias de potencia entre ellos. Estos son simplemente el conocimiento de a qué llamamos bajo, a qué llamamos medio, a qué llamamos alto. Lo mismo lo tenemos para niños de 6 a 11 años y lo mismo lo tenemos para niños menores de 5 años y además nos van a decir algunos que no están aprobados para niños menores de 5 años. Y una sorpresa en la revisión de GINA. En marzo de 2020 nos hemos encontrado
que el Montelukast le ponen un warning otra vez la FDA. Digo otra vez porque ya hace unos años le pusieron y realmente se hablaba de estos incrementos de suicidios en adultos y adolescentes con problemas psiquiátricos y de comportamiento. Y estos ya se estudió y quitaron el warning, pero algo han debido tener ahora de mayores datos que esto la FDA en marzo de este año acaba de volver a poner el warning y hay que ver exactamente, es decir, porque tienen riesgo que puede incluir el suicidio en los pacientes que utilizan el Montelukast. Montelukast, que de otra parte, uno de los objetivos es sobre todo en gente menor que funciona mucho mejor en la edad pediátrica, es intentar reducir las dosis de corticoides. Pero ahora que no tenemos el Montelukast, o por lo menos tenemos este warning, hasta que a ver qué se decide realmente, ya cuando es la segunda vez, digo que a mí mismo, realmente, cuando nos hemos enterado, pues bueno, ha sido un poco una sorpresa. Lo que sí que es importante es que nosotros también sepamos en este tiempo de COVID las personas que toman los diferentes medicamentos, y aquí tienen la base de datos de Liverpool, que además la pueden acceder, es gratuita, no solamente la tienen en estos formatos, sino que además la tienen online para poner las medicaciones que ustedes quieren y les aparecen las diferentes posibilidades de reacción que pueden tener. Pero vemos que por lo menos el formoterol, que es lo más recomendado en China, no tiene prácticamente con ninguno de los medicamentos que están utilizando para el COVID, pero vemos que, en cierto modo, el atazanavir y el lopinavir con el ritonavir son aquellos que más problemas nos están dando conjuntamente con los diferentes medicamentos broncodilatadores. Lo mismo ocurre con los esteroides. Prácticamente el atazanavir y el lopinavir y el ritonavir son aquellos que más problemas de interacción nos están causando, y la mayoría de las otras medicaciones que se están utilizando, como por ejemplo puede ser el monoclonal anti-L6, prácticamente no tiene problemas y se pueden seguir dando. Y eso es importante también tenerlo siempre en cuenta, las posibles interacciones entre los fármacos que nosotros administramos. ¿Y qué ocurre con el tratamiento biológico? Bueno, el tratamiento biológico que actualmente lo utilizamos para los pacientes con asma grave y obviamente que tengan un mecanismo ya descrito de tipo de inflamación 2, y el objetivo es reducir ese abuso de corticoides que hacemos prácticamente en todos nuestros pacientes. Nuestros pacientes alérgicos y que tienen asma suelen tener también otras enfermedades alérgicas, y de pequeño ha podido tener lesiones cutáneas y le hemos dado corticoides. Luego le hemos puesto corticoides en la nariz, luego le hemos puesto corticoides en vía inhalada, luego además le hacemos ciclos de corticoides orales. Bueno, todo eso va sumando y al final hay un abuso o un exceso de uso de corticoides. Y siempre tenemos que intentar mantener a nuestros pacientes en las mejores condiciones con la menor cantidad de corticoide posible. Bueno, de hecho, también esto está ya aceptado para publicación en el World Journal, en el que hemos visto qué hay que hacer con el tratamiento biológico, y hemos visto que los tratamientos biológicos no potencian la infección de coronavirus, y el hecho de que nosotros los evitemos en el periodo de infección puede hacer que se incrementen las exacerbaciones, que se incremente el uso de corticoides orales y que se incremente las visitas a urgencias, las hospitalizaciones. Por lo tanto, los biológicos también se pueden dar y se deben dar y continuar en la infección por COVID. De hecho, hemos pasado de una medicina que antes era la misma para todos, era café para todos, y ahora poco a poco se pasó a hacer los fenotipos, a hacer una medicina estratificada, y hoy en día ya estamos en una medicina de precisión, o intentamos prácticamente hacer tratamientos individualizados acorde a las preferencias, a las características clínicas, a su historial de medicación, en qué medio vive, cuáles son sus hábitos, qué biomarcadores, hacer un tratamiento más adecuado a todos nuestros pacientes.
Sabemos que la sensibilización alérgica, aquí tenemos una representación, tenemos el epitelio, nos llegan los alergenos con los diferentes factores y ese alergeno viene capturado por la célula presentadora del antígeno y al final nos da una respuesta que nos produce anticuerpos de tipo IgE, y estos IgE, que son específicos contra ese alergeno, van a unirse a la superficie de las células mastocitarias y los basófilos y van a quedarse, digamos, en cierto modo cargados. Mientras no venga un alergeno que haga un crosslink de esas moléculas de IgE, esas células van a permanecer, digamos, cargadas, pero prácticamente inactivas. Y vemos que también hay una segunda fase donde también otros factores lo que aumentan es lo que es el mecanismo de inflamación y la intervención de otras células con producción de interleuquina 4, de interleuquina 13 y que van a aumentar la respuesta. ¿Qué ocurre cuando el alergeno realmente vuelve a encontrarse con este sistema inmunológico, como hemos dicho, que tienen los mastocitos y los basófilos con estas moléculas de IgE en la superficie? Bueno, llega el alergeno, entonces se activan estas células, liberan sus mediadores y nos viene prácticamente lo que es la reacción aguda, inmediata, con la producción de histamina, de TNF-alfa, de proteasas, de heparina, y van a ser los responsables de los cuadros de estornudos, de congestión nasal, de prurito y de tener esa rinorrea acuosa. Después de pocos minutos ya llegan otros mediadores, como son los glucotrienos, prácticamente las prostaglandinas, los mediadores lipídicos, y van a ocasionarnos a nivel pulmonar las sibilancias y la broncoconstricción. Y ya después de unas horas ya se van produciendo mayor cantidad de citoquinas de perfil Th2 y quemoquinas que atraen además inflamación hacia el foco y nos va a crear la secreción de moco y la llamada de eosinófilos al punto. Esta es la fase aguda, pero también hay una fase crónica que lo que nos va haciendo es dañar también más los epitelios, que se inicia siempre por este mismo mecanismo que hemos dicho, pero posteriormente se activan las células efectoras, se incrementa la permeabilidad vascular, también vamos a tener un infiltrado eosinofílico, una producción local de inmunoglobulina E que va a potenciar también la reacción, una contracción del músculo bronquial y una secreción mucosa. Es decir, sin ir más lejos, prácticamente lo que es la inflamación del asma alérgico en nuestros pacientes. Por lo tanto, todo esto crea la hiperreactividad bronquial, pero además nos da un remodelamiento de la vía aérea que nos va a hacer que los síntomas persistan y que tengamos mayor facilidad para tener ataques, para tener exacerbaciones. Entonces, pero esto además ahora se ha visto que también, habíamos hablado ahora de lo que es una respuesta inmunológica ya organizada. Sin embargo, hemos visto que también la respuesta inmunológica innata juega un papel. De hecho, se describieron las células linfoides y sobre todo la ILC2, que como ven, prácticamente produce las mismas citoquinas que el perfil Th2 y va a dar las mismas consecuencias. Y además va a potenciar también, va a potenciar el mecanismo Th2, con lo cual se van a producir todos estos efectos que hemos visto anteriormente. Con esto concluimos que no todos los asmas eosinofílicos, o mejor dicho, no todo el asma eosinofílico es alérgico, pero sí que tenemos dos tipos de asma eosinofílico. Uno que está mediado por inflamación alérgica por mecanismo Th2 y otro por las ILC2, pero que al final van a ser produciendo un cuadro muy similar desde el punto de vista clínico. ¿Qué es lo que ocurre con el COVID y los eosinófilos? Bueno, la verdad es que la atopia y los eosinófilos no exacerban, no tienen en el papel en el COVID. Además, la actividad antivírica eosinofílica no tampoco está afectada por el COVID-19 y aunque la actividad antiviral no ha sido observada en humanos. ¿Qué pasa con la eosinopenia inducida por biológicos? No hay ningún dato que esto nos pueda dar ahora, todavía habría que verlo, pero de momento todos los estudios dicen que no. Y la eosinopenia asociada a COVID se ha visto que es un fenómeno secundario y que no contribuye directamente a la enfermedad.
Además, tenemos obviamente una eosinofilia asociada con el cuadro de distrés respiratorio de vacuna, y esto tiene que hay que demostrar que no hay un daño, pero realmente interviene poco en lo que es la respuesta de COVID, porque hemos visto que fundamentalmente el COVID es una respuesta de citoquinas, sobre todo de perfil proinflamatorio e inflamatorio de tipo 1, mientras que la alergia normalmente es de tipo 2. Y sabemos que lo que nos ocurre con todos esos daños patofisiológicos que hemos visto, las consecuencias, una hiperreactividad de bronquial, un descenso de la función pulmonar, una obstrucción de la vía aérea y aumento de exacerbaciones. Pero, como hemos dicho, nosotros vamos a intentar individualizar en los pacientes que tienen cuadros graves de asma y darle a cada uno su medicación adecuada. Para que sea medicina de precisión, lo primero que tenemos que saber es identificar cuáles son los mecanismos que tiene la enfermedad. Tenemos que disponer de un método adecuado de diagnóstico para ver cómo es todo ese cuadro y de disponer de los diferentes tratamientos, en este caso, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, que nos permiten controlar y bloquear ese proceso. Esto es medicina de precisión y también en GINA lo tratan. Como hemos visto, en GINA en el grado 5 es cuando se recomienda el uso de los biológicos. Pero, caramba, esto significa que solamente se pueden utilizar, y es difícil que cuando en una guía de esta importancia te dice que solamente en ese estado te vayan a aprobar por el coste de estos tratamientos en otros casos. Pero hay que tener en cuenta que las muertes se producen en casos de asma grave solo en el 39%. La mayoría de las muertes por asma se dan en los cuadros leves moderados. Ay, esto ya empieza a cambiar. GINA tendrá que revisar muy bien esto. Habrá que volver a evaluar, porque nosotros sabemos que el uso de biológicos nos permiten reducir mucho las exacerbaciones, luego, y nos permiten además reducir mucho el uso de corticoides. Luego, los biológicos en un futuro habrá que utilizarlos no solamente en esos grados graves. Hoy en día, ¿cómo tenemos que hacer para dar un biológico o para pensar que un paciente es susceptible de recibir un biológico? Primero, ¿es asma? Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de nuestro paciente y ver que efectivamente el cuadro que tiene clínico es asma. Segundo, está bien tratado, ha hecho bien todos los tratamientos de las fases 4 y 5, el paciente sigue bien la técnica, toma bien los inhaladores, toma bien su medicación, toma la medicación, porque este es uno de los problemas que tenemos en asma, es que muchos de nuestros pacientes van dejando muchas veces la medicación en los momentos que se encuentran un poquito mejor. Hay que ver si tiene factores asociados, cuáles son sus factores de riesgo, si tiene más síntomas alérgicos. Tenemos que ver que sean de un fenotipo T2, como hemos dicho, un fenotipo de inflamación tipo T2, con la eosinofilia persistente, con unos niveles de óxido nítrico altos, con eosinófilos en los esputos, es decir, una eosinofilia en el esputo. Es decir, tenemos que ver cuáles son los datos y además hemos probado todos los tratamientos que tenemos que están a la mano para ver si el paciente mejora. Bueno, pues después de todo esto podemos pasar a los biológicos. También GINA proporciona la información de los biológicos ahora para asma y tenemos el anti-IgE, obviamente por el omalizumab y los nuevos anti-IgE que van a aparecer, que lo que hacen es disminuir realmente la cantidad de IgE libre y hace que esas células mastocitarias no se vayan activando y esos basófilos y no vayan liberando todos los mediadores. Mecanismos de bloqueo de la IL-5, bien por un mecanismo propio de bloqueo de la propia IL-5, como es el caso del mepolizumab y del reslizumab, o bien bloqueando el receptor que es el benralizumab. Son los mecanismos que tenemos para bloquear el efecto de la interleuquina 5. Y otra forma de tratar a los pacientes es bloqueando el receptor de la IL-4, que son en casos ya de prácticamente cuadros severos de inflamación de tipo T2, asma, y no solamente asma, incluso también otros cuadros.
Y en este caso tenemos el dupilumab, que realmente se une al 4-alfa receptor y inhibe, porque es un receptor que también necesita tanto para la activación no solamente de la interleuquina 4, sino de la interleuquina 13, y bloquea la función de estas dos citoquinas con todo lo que eso conlleva. Pero lo que habíamos dicho, asma muchas veces es lo que vemos, pero muchos de estos pacientes tienen asociados todas las comorbilidades que tienen y comparten el mismo mecanismo, que es una inflamación de tipo 2. Y tenemos en algunos casos que no tienen por qué ser puramente de TH2 o tipo ILC2, pero tenemos cuadros en los que intervienen como la dermatitis atópica, la alergia alimentaria, la rinitis, la rinosinusitis crónica con o sin pólipos, la esofagitis eosinofílica, incluso otros cuadros eosinofílicos. Y aquí tenemos un poco el resumen. Como vemos que para el asma está aprobado tanto el omalizumab, el mepo, el resli, el benra y el dupilumab, pero vemos que también, por ejemplo, el dupilumab está aprobado también para el uso ya en poliposis nasal y es importante. Prácticamente en un futuro veremos que para todos esos cuadros, todos estos anticuerpos monoclonales nos van a ayudar en mayor o menor grado, pero van a ser realmente un mecanismo importante que disponemos, y ya solamente les falta, digamos, bajar de precio. Y bueno, con esto he intentado hacer una revisión un poco de cómo es el tratamiento actual en tiempos del COVID del asma de nuestros pacientes alérgicos, ver que no tenemos mayores riesgos, ver que los pacientes tienen que seguir con la medicación y que todos poco a poco vayamos superando este periodo que, como hoy en la rueda de prensa el director de la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, que el virus ha venido para quedarse y que prácticamente va a estar presente durante más tiempo del que deseásemos nosotros, lo vamos a tener entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, he terminado. Sí, justo ya Ah, estoy aquí. Doctor, muchas gracias por su interesante exposición. Hemos obtenido muy buenos aprendizajes. Tenemos algunas preguntas de los participantes que nos gustaría trasladárselas. Para los demás participantes que estén interesados en preguntar, les recuerdo que aún están a tiempo de enviar sus preguntas a la sección Q y A. Desde luego que viendo las preguntas, el tema del Montelucas ha surgido, ha creado un pequeño, digamos, movimiento entre los asistentes. Voy a comenzar con esta pregunta que dice, relacionada con el Montelucas: hola, el papel de los antileucotrienos en asma y en COVID, ¿qué papel juegan? ¿Hay que suspenderlos o no? bueno, en principio nosotros hemos recomendado continuar con toda la medicación. No hemos encontrado que el Montelukast tampoco incremente los problemas del COVID. No, lo único que tenemos con digamos, los antileucotrienos, sobre todo lo que se utiliza es fundamentalmente para reducir las dosis de corticoides y tener a nuestros pacientes bien controlados con la menor dosis de corticoide posible. Lo que ha ocurrido ha sido el warning. Esto del warning, que es ya la segunda vez, y para que la FDA haya vuelto con todas las consecuencias que tiene cuando a un medicamento de un uso tan extendido de repente le ponen un warning, que ya lo había tenido, algo ha tenido que pasar. Yo realmente desconozco el por qué ahora han vuelto a hacer este warning y será que tienen más datos. Ya, digamos, ocurrió hace unos años y ahora, justo hace nada, en mes y medio, la acaban de poner otra vez. Yo desconozco realmente, quizá por el tiempo, tenía todas las guías, digamos, de GINA del 2019 y no me había puesto a revisar las guías del GINA 2020, pero justo ha sido cuando yo también me he llevado la sorpresa de ver que vuelve otra vez a tener el warning. Pero esto lo tendremos que evaluar porque hay que ver cómo podemos hacer a nuestros pacientes. Gracias, doctor. Otra pregunta relacionada un poquito al hilo de lo que comenta usted.
Con el Montelukast, el warning es cuando se da de 3 meses en tratamiento, más de 3 meses de tratamiento. No, obviamente, para que ya tengamos efectos psicológicos, quiero pensar que realmente es un tratamiento ya en el que lleva un tiempo, no un tratamiento, Ajá. pero es que realmente el Montelukast no es que se utiliza, digamos, para una cosa, digamos, de 2 días. Entonces, normalmente se suelen dar y muchos pacientes lo llevan tomando durante bastante tiempo. Tendremos que estar pendientes porque siempre en todos los medicamentos que utilizamos, ya no hablo de Montelukast, hablamos de todo, siempre con cualquier medicamento tenemos que hacer riesgo-beneficio y ver si realmente nos causa un problema o no. Por eso es importante que las agencias nos digan si se puede, digamos, no se puede, un medicamento tiene que estar en el mercado o no, o cuáles son los problemas. Y en esto es de gran utilidad tanto la FDA como la Agencia Europea del Medicamento, como las otras agencias a nivel mundial. Ajá. Muy bien, gracias, doctor. Otra pregunta más. ¿Las nebulizaciones en el ataque agudo se reemplazarían por el esquema con inhalador en esta pandemia? Sí, sí, se intenta evitar el nebulizador, a no ser que obviamente esté en un estado prácticamente que esté el paciente jugándose la vida, porque hay que tener en cuenta que si nos llega a una urgencia y este paciente se le hace una nebulización, podemos mantener ese virus 30 minutos porque se crean micropartículas y ya no es eso que basta un poco más de 1 metro para que caigan las gotitas, se van a quedar en nuestro aire y durante media hora podemos contaminar a todo el resto, es decir, hay que valorar siempre el riesgo-beneficio. Por lo tanto, utilizar los inhaladores MDI con cámara y utilizarlos preferentemente porque sabemos que no vamos a favorecer la contaminación del resto de las personas. Muy bien, doctor, gracias. Aquí tenemos otra pregunta que hace referencia al paciente pediátrico con problemas respiratorios moderados. La pregunta es, ¿debe ser atendido en el consultorio, en emergencia o en domicilio? Bueno, prácticamente todo depende en cada país, el estado de la pandemia que esté Ah, y cómo tengan los servicios adecuados. Nosotros, por ejemplo, hemos empezado a abrir después de 50 días cerrados prácticamente todo aquello que no fuese urgente, todas las consultas prácticamente han quedado cerradas, a no ser que obviamente alguien tuviese un cuadro urgente que había que atenderlo. O la inmunoterapia que la hemos continuado nosotros con las medidas de protección y lo que hemos hecho es mucha telemedicina. Hemos llamado mucho a nuestros pacientes, nos pedían consultas telefónicas y sobre todo para un caso leve moderado, nosotros por teléfono y claro, si es nuevo, no, pero cuando ya tenemos un paciente que es conocido, le podemos ayudar a conocer y ajustar su medicación. ajá, gracias, doctor. Preguntan también sobre los tratamientos en la era COVID. ¿Se puede o podemos utilizar broncodilatadores? Sí, sí, claro, ¿no? Los medicamentos ya hemos visto además que, por ejemplo, me he parado, he puesto uno de ellos, pero está el formoterol, que Ujú. prácticamente no interviene con ninguno de los medicamentos del COVID ni con el propio virus. Eso ya lo hemos dicho claramente. Todas las medicaciones de la alergia, tanto de la rinitis como del asma, tienen que continuarse tal como si no hubiese infección de COVID. Aquí ahora viene otra pregunta relacionada con un paciente que se sospecha que tiene COVID y está en crisis asmática. ¿Se le puede aplicar esteroide parenteral en el servicio de urgencias? Oh, por supuesto. Vamos a ver, un paciente con un ataque de asma hay que hacer el ABC. Oxígeno, esteroides y broncodilatadores, ya, porque ese, y después ya todas las otras medidas, pero el ABC de la crisis asmática tiene que quedar muy claro en quien atiende un puesto de una urgencia. Y dentro de eso están obviamente los corticoides sistémicos. Ajá. Otra pregunta más sobre los receptores AC2. Pregunta un doctor si hay alguna novedad entre la sobreexpresión de receptores AC2 en pacientes hipertensos que usan ARA2. Bueno, se propone que cuando se utilizan ARA2 hay un artículo que tiene por una parte un factor protectivo y por otra parte un factor de posible incremento de más receptores. Entonces,
hay estudios, lo que pasa es que se está continuando también con la medicación, digamos, para la tensión, y se están utilizando los inhibidores sin ningún problema, y esto es lo que nosotros realmente estamos viendo. Faltan realmente estudios de ver, porque una cosa es la teoría en la que se ha publicado este artículo en el que te habla de los factores protectivos, la fase protectiva y la fase. De momento, también las asociaciones y academias mundiales de lo que es de hipertensión prácticamente recomiendan continuar con los tratamientos. Una pregunta un poquito fuera del tratamiento directo de los pacientes de asma, pero hace referencia a la posibilidad de que exista la vacuna para COVID-19. La pregunta es si cuando ya existe esta vacuna, doctor, se podrá aplicar a los alérgicos. Sí, claro, claro que se podrá y se deberá dar a los alérgicos. Que el hecho de que la alergia no sea un factor de agravamiento ni un factor de que tengas más posibilidades no significa que no puedas tener un cuadro realmente con una evolución incluso grave. Entonces, habrá que poner todas las medidas por varios conceptos. Primero, porque la vacuna es importante que nos la pongamos cuanto más, porque ya no está solamente la protección individual, sino estará la protección en masa y que no seamos vectores de la transmisión. Y además las vacunas van a ayudar. Y por supuesto que nuestros pacientes alérgicos y asmáticos van a necesitar esa vacuna porque les intentaremos proteger como a toda la población. Ajá. Otra pregunta, doctor Ansótegui, con respecto al tratamiento del asma, cito textualmente, creo que sería genial tener un medicamento que se pueda recetar conjuntamente para disminuir la dosis de corticosteroides y, por lo tanto, reducir el riesgo de posibles efectos secundarios que podría tener. Como ha comentado, algunos biológicos nuevos han demostrado tener este efecto ahorrador de esteroides. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, voy a empezar al revés por la pregunta. Obviamente los biológicos están de momento indicados para un asma grave, tienen un coste importante, sin lugar a dudas reducen las dosis de corticoides, no hay duda, pero si uno dice que simplemente para reducir la dosis de corticoides va a indicar un biológico y no tiene los criterios de un asma grave, no creo que ningún hospital y ningún sistema sanitario se lo apruebe y no creo que quiera gastarse lo que valen. Entonces, realmente ahí no estarían indicados. Y hay que tener en cuenta una cosa, el asma grave prácticamente estamos hablando de un 10%, pero nuestros problemas están en el otro 90% de las personas que no van a disponer de biológicos. Por eso era por lo que se ha utilizado, por ejemplo, el Montelukast. Lo que pretende el Montelukast es reducir la dosis de corticoides tomando el Montelukast. Ahora tiene el warning. Otro, no nos olvidemos, la doxofilina realmente es eficaz en esto. En estos momentos estamos haciendo en el departamento de la doctora Sandra González en Monterrey, estamos haciendo un estudio que es de colaboración internacional en el que precisamente estamos verificando cómo vamos a reducir la cantidad de corticoides en los pacientes que tienen asma y verlo además añadiendo doxofilina, que ya hay datos de que esto ocurre, pero se está haciendo en población mexicana, por ejemplo. Ajá. Doctor, una pregunta rescatada del chat. Indica un profesional que ¿qué hace con el Montelukast? ¿Reduce la dosis o lo retira? Bueno, yo estoy un poco como él, es decir, en estos momentos hemos visto el warning. Eso será las propias agencias las que nos van a recomendar. Bueno, de momento tenemos el warning, no tengo los datos como para decir qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, lo hemos utilizado hasta ahora, nos ha ayudado, ha sido un medicamento que ha funcionado, pero esto tiene un efecto secundario. Luego habrá que evaluar dependiendo del perfil de cada paciente, pero tenemos que esperar, sobre todo porque este warning es de marzo y obviamente lleva un tiempo a que una agencia haga las investigaciones pertinentes para que nos diga si incluso pueden llegar a retirarlo del mercado. No lo sé. Es algo que realmente está en manos de la agencia en este momento.
Gracias, doctor. Digamos, una última pregunta. ¿Qué hay del uso de ketamina en las exacerbaciones severas? Bueno, hay diferentes formas de tratamiento, pero todo depende de la edad del paciente y del sistema sanitario y de todos los medicamentos que dispongamos. Digamos, no siempre la ketamina va a ser el primer tratamiento y obviamente depende en el país en el que lo estemos aplicando. De acuerdo, veo aquí un par de preguntas más. Me preguntan sobre el uso de beclometasona en niños menores de 12 años. Bueno, lo que pasa es que la beclometasona realmente, bueno, es, digamos, de los corticoides inhalados de los más antiguos, ¿no? Y que sí, efectivamente se mejoraron las formulaciones para que fuesen de un tamaño menor, pero realmente no, la beclometasona sola o en asociación, porque en asociación no está recomendada, pero se puede dar sola. Ajá. Aquí preguntan si se puede continuar la nebulización con la aerocámara. La nebulización hay que intentar evitarla en este periodo. Podemos exponer a un riesgo altísimo a todas las personas que están alrededor y durante mucho tiempo. Complicaría las medidas de limpieza y las medidas de... Entonces vamos a utilizar la cámara, pero con la cámara individual con un inhalador MDI. Ajá. Tengo varias preguntas que vienen a referirse a lo mismo. Hablan de una persona que se ha infectado que ha tenido COVID, si puede volver a infectarse o ya crear defensas contra el virus. Bueno, parece ser, y digo, decimos parece ser, que efectivamente hay una respuesta anticorpal que de momento, y también celular, que de momento está protegiendo y se habla de que no hay nuevas reinfecciones. Sí que es verdad que ha habido gente que al cabo de un tiempo ha dado una respuesta, digamos, positiva otra vez en la PCR, pero pueden ser materiales genéticos sobrantes que vienen amplificados por la técnica y que pueden dar, o que la técnica de PCR hay que tener en cuenta que es fiable cerca de un 90%, es decir, que puede que en algún momento nos falle, nos dé negativo y luego nos vuelva a salir positivo y parece que hay una reinfección. Se ha hecho un estudio en Corea donde aquellos pacientes que aparentemente habían vuelto a dar reinfectados, se les ha hecho un seguimiento a más de 200 pacientes y parece que sí que tienen protección. Entonces, y todo lo decimos parece, porque vivimos en un momento en el que todas las publicaciones salen directamente a las revistas sin haber sido revisadas, prácticamente salen del horno y luego se les va a revisar. Entonces, todos estos datos hay que verificarlos un poco en el tiempo, pero parece ser que sí que hay protección y que esa protección por lo menos está durando unos meses. Pero es que el virus apareció a finales del 19 y estamos en mayo, apenas tenemos 5 meses para saber. Entonces, cuando dicen, ¿y va a durar 2 años? Digo, pues, ojalá, si tuviese una bolita de cristal me gustaría. Ojalá dure la protección cuanto más posible. Pero no lo sabemos. Ya. Una pregunta también relacionada con COVID, es un caso clínico, un paciente asmático que llega a un servicio de urgencia en crisis, que presente fiebre y tos. ¿Probable COVID, doctor? Probable COVID, no. Vamos a ver, ¿quién es los mayores agudizadores de los síntomas del asma y que te pueden dar fiebre siguen siendo otro tipo de virus, incluidos los rinovirus. Entonces, no todo, es decir, para que sea COVID tenemos que demostrar que tiene prácticamente síntomas que ha tenido con, bueno, la historia clínica, ver qué posibles contagios ha tenido, hacerle la prueba de PCR, hacer la determinación, obviamente serológica, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado los síntomas. No podemos decir, tenemos que excluir que no tenga una gripe y prácticamente hacerle los test de influenza rápidos. Es decir, tenemos, no todo es COVID. Ajá. Pero no hay que descartarlo, ¿eh? Tenemos que considerarlo, obviamente, acorde a la historia clínica y hacer el tesis, obviamente. Ajá.
Am, déjeme que vea otra pregunta. ¿Cuánto tiempo después de la desaparición de síntomas se considera aún contagioso el paciente que presentó COVID? No he llegado a entender bien. ¿Cuánto tiempo después de la desaparición de los síntomas de un paciente con COVID se considera aún contagioso? Bueno, todo depende de la carga, pero normalmente tienen que pasar, como hemos visto en esa diapositiva, que además la pueden descargar del Ministerio Español de Salud, que donde está todo el informe con todos los datos y tiene esa gráfica que la hemos adaptado obviamente para la presentación y se ve cómo el periodo normalmente, una vez que empieza a tener unos anticuerpos, normalmente en 15 días, pero no basta eso. Porque hemos visto que, por ejemplo, hay algunos pacientes que pueden tener una carga viral mayor que puede durar más. No tenemos un mecanismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver que tiene una respuesta serológica, la formación de inmunoglobulinas y además tenemos que ver que 2 PCRs consecutivas son negativas. Es decir, tenemos que estar seguros. Obviamente, estamos hablando de las primeras semanas post-COVID. Posteriormente ya simplemente un valor serológico nos bastará. Ajá. Doctor, uno de los asistentes al seminario pregunta que no entendió bien por qué los pacientes con asma o alergias tienen menos receptores con los cuales el COVID o el virus, el SARS, interacciona con ellos. ¿Hay algún Bueno, motivo? esto es el estudio publicado en el JACI, en el que nosotros sí que estábamos observando que aquellos pacientes que eran asmáticos o alérgicos, o es decir, los alérgicos con un asma alérgico, realmente veíamos que no tenían mayores riesgos, no estaban en los factores, es decir, aquellos que han sido infectados tenían el porcentaje igual que el resto de la población, cuando nosotros siempre hemos estado preparados para que nuestros pacientes asmáticos, en el momento que tienen una infección vírica, automáticamente le recomendamos subir la medicación, le protegemos más porque sabemos que se pueden descompensar. Curiosamente, aquellos que han tenido relación con el COVID no ha ocurrido esto y prácticamente hemos observado. Entonces, en este estudio, una de lo que han hecho, que es lo que publican tanto en la provocación nasal como en la categorización, fenotipización de los pacientes que eran hiperalérgicos, han visto que cuanto más alérgicos, menos receptores tenían. Ajá. El mecanismo, ¿por qué? Bueno, nosotros normalmente tenemos un tipo de respuesta, pero esto no va con el receptor ARA2, es decir, realmente va más con el receptor, con lo que es el tipo de respuesta de citoquinas, ¿no? Normalmente el alérgico tiene un perfil de respuesta tipo 2, mientras que los pacientes que tienen infección tienen sobre todo interleucinas y factores quimoquinas y los demás que intervienen más en una respuesta de tipo 1. Pero estas son observaciones que han sido publicadas. El mecanismo por qué los receptores son menores no lo desconozco. Ajá. Gracias, doctor. Una pregunta más sobre un tratamiento antibiótico recomendado en caso de neumonía por COVID y asma controlado. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué antibiótico recomendaría? Bueno, hay que tener siempre en cuenta que los antibióticos, las posibles interacciones que tengan, todo depende del tipo de antibiótico, por lo cual es bueno ir a la página de Liverpool, donde prácticamente nos va a ver, y luego el medicamento también. Para el COVID obviamente no va a ser, pero todo dependerá de la sensibilidad de para qué queramos utilizar el antibiótico. No es que vamos a recomendar uno, lo que sí que tenemos claro es que vamos a tener medicamentos extrahospitalarios, dependiendo de dónde esté el paciente, y luego los antibióticos de uso hospitalario. Pero todo dependerá del tipo de infección que tenga para recomendar un antibiótico u otro. Ajá. Otra pregunta que es interesante sobre las salas de tratamiento. Pregunta si para eliminar la aerolización, la sala COVID de presión negativa debería de ser eliminada. Bueno, en principio, lo que son los procedimientos y estas salas, ¿en qué sentido se elimina? Es decir, que no se utilice más, que no. Realmente, lo que pasa es que los sistemas y las estructuras sanitarias
es otro de los problemas del COVID. Viene tanta gente que al final uno utiliza los recursos más importantes que tiene y utiliza todo. Y uno de los problemas del pico alto es que tenemos todo saturado. Entonces, tenemos que utilizar los recursos, pero el de dar una, digamos, si hablamos en un hospital específico, podemos ver las condiciones. Recomendaciones globales en este caso es un poco difícil dependiendo de las circunstancias sanitarias de cada zona. Claro. Y para cerrar ya este bloque de preguntas, doctor, ¿un médico que se recuperó del COVID al volver a trabajar necesita el mismo esquema de protección personal o se debe disminuir? Sí, no, tiene siempre, porque todavía sabemos que, primero de todo, uno cuando ha pasado el COVID, lo mismo que cuando nosotros vacunamos a una persona, no todo el mundo tiene el mismo grado de defensas. Hay algunos que nos dan una respuesta efectiva y, de hecho, muchas veces cuando colocamos vacunas de otro tipo de agentes, como vamos a poner el ejemplo de la hepatitis, hay mucha gente que le vacunamos, les hacemos el protocolo y le medimos y no tiene respuesta y tenemos que repetir el ciclo. Es decir, el hecho de haberlo pasado, teóricamente vas a tener un factor protectivo, pero no quita que puedas tener en un momento determinado un cuadro de infección, pero que sea mucho más leve y que en ese momento pueda ser infeccioso. Todavía eso está por verlo, que puedes actuar de vector, aunque sea por muy poco tiempo, porque vas a tener defensas para ello. Entonces, el mecanismo, sí, hay que seguirlos utilizando. De momento, por lo menos son las recomendaciones que se siguen aquí. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado la ronda de preguntas. Aquellas preguntas que no pudieron ser respondidas pueden enviarlas a nuestros partners en sus respectivos países o también a través de la página web de Eurodrug Laboratorios, www.eurodruglabs.com o a través de LinkedIn. Ha sido un placer para Eurodrug Laboratorios compartir esta valiosa charla del doctor Anzotti con ustedes. Les deseamos una feliz tarde y manténganse seguros. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Eurodrug. We research for the human needs of tomorrow.